Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar aquí presentes en esta charla del día de hoy. Mi nombre es Alonso Briceño, soy director de la ONG Río Urbano y hoy también estamos con un sombrero del Comité Local del Corredor Biológico Interurbano Río Torres, Reserva de la Biosfera, que es parte también de la información que veremos hoy sobre el estudio de caso con el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Eh, Recordar, bueno, la charla de hoy con el nombre Soluciones basadas en la naturaleza para el manejo de las aguas pluviales urbanas. En este caso, bueno, como les comentaba, el caso de estudio de la microcuenca del río Torres forma parte también de una parte, digamos, de una investigación de un proyecto de tesis dirigido aquí por la compañera Aurorita Espinal Girón. Y bueno, ella ahorita nos estará comentando respecto a este proyecto. Nada más poner en contexto un par de cosas antes de ir dando inicio. La charla de hoy se enmarca en nuestro programa de módulos educativos, donde realizamos una serie de charlas, talleres y conversatorios sobre temas de agua, ciudad y ecología urbana, donde de una u otra manera buscamos acercar este tipo de experiencias y conocimientos a la ciudadanía en general para que pueda mejorar las prácticas ambientales desde las distintas comunidades. La sesión, bueno, recordarles, la sesión de hoy está siendo grabada para posteriormente compartirla. Para los que hayan hecho el registro previo, se les estará haciendo llegar el enlace y igual se estará haciendo compartida en las redes sociales de Río Urbano y del Comité Local de Corredor Biológico Urbano Río Torres. Y bueno, eso por el Facebook y por el canal de YouTube de Río Urbano. La sesión parte de dos partes. La primera hora será la parte de la presentación de la compañera Aurorita y en la segunda parte sería para poder atender preguntas directamente del público a manera de micrófono abierto. Entonces, para tener en cuenta, la primera parte pueden ir anotando consultas y preguntas por medio del chat, pero serán atendidas hasta la segunda parte de la sesión. No me extiendo más. Primero, recordar hoy nos acompaña Aurorita Espiral Girón. Ella es magíster en manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas y es especialista en el uso de la herramienta i3 y Aero Plus para la gestión integral, para la planificación urbana sostenible. No me extiendo más, le paso la palabra a la compañera Aurorita. Adelante, Aurorita. Ok, muchas gracias, Alonso. Tengan todos muy buenas noches, todos y todas. Para mí me da mucho gusto poder estarles compartiendo esta charla. Gracias, Alonso, por la invitación. Bueno, como bien lo dijo, pues mi nombre es Aurorita Espinal, yo soy de Honduras y pues lo que ahora les voy a compartir fue un trabajo que se realizó recientemente para la microcuenca del río Torres como trabajo de tesis, trabajo de graduación. Bueno, yo estudié en el CATI y pues este trabajo también fue financiado por parte del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Por eso pues quiero hacer su mención en esta ocasión. Entonces, para empezar, pues ya bien lo dijo Alonso en qué va a consistir la sesión, dos partes. Una parte, pues mi presentación. Vamos entonces a empezar, voy a empezar de manera introductoria hablando de diferentes conceptos que se van a abordar durante toda la presentación para pues que sea más en este caso, pues más comprensible y así pues entendamos de todo lo que de todo lo que se va a tratar aquí en la sesión. Comentarles entonces también de que este trabajo y sobre todo el modelo i3 HydroPlus del que menciona Alonso, en el cual me convertí en especialista durante todo este proceso del desarrollo de la tesis, pues es primera vez que se utiliza en Costa Rica, primera vez que se utiliza en Centroamérica. Entonces, desde aquí pues vemos el potencial para poder implementar o seguir quizás implementando
esta herramienta que es muy eficiente, sobre todo para la planificación urbana sostenible, para aquellos encargados responsables de la gestión, ¿verdad? Para poder dar a conocer resultados justificados de cómo nos contribuyen estas soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación, para el control de las aguas pluviales urbanas. Bueno, voy a comenzar entonces. De manera introductoria, entonces, quiero hablarles pero sobre las cuencas urbanas, ya que por naturaleza de esta tesis se ha desarrollado en este contexto de las cuencas urbanas. Y bueno, pues estas son aquellos sitios donde suceden estos procesos urbanísticos de asentamientos humanos, las actividades políticas, actividades económicas, actividades culturales, que son, bueno, que estas se apoyan en sistemas tecnológicos artificiales que se desarrollan a costa del sistema natural. Por otro lado, también mencionarles acerca quizás del concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Este fue tomado pues de la UICN de 2016, el cual establece de que estas soluciones, que las soluciones basadas en la naturaleza son alternativas apoyadas en los ecosistemas y los servicios que estos nos proveen para responder desafíos ante cambio climático como la seguridad alimentaria y los riesgos de desastres. Quiero hacer énfasis entonces en lo que es el riesgo a desastres, ya que el principal objetivo que se plantea en esta investigación pues es eso, ¿verdad? Prevenir inundaciones, prevenir ese riesgo a desastres por inundaciones ante eventos de precipitación que nos vamos a estar enfrentando con esto del cambio climático en estos tiempos de ahora, ¿verdad? Bueno, también quiero mencionar y quiero hablar sobre el servicio ecosistémico hídrico. De qué manera entonces vamos a abordar o cuál es ese efecto que se tiene en el servicio hídrico con la implementación de estas soluciones. Bien, entonces el servicio ecosistémico hídrico es aquel que nos permite pues tener una regulación hídrica en donde las proporciones de precipitación que se interceptan por la vegetación o ya sea por el escurrimiento superficial que se infiltra para luego almacenarse en las aguas subterráneas, entonces a esto le vamos a estar llamando el servicio ecosistémico hídrico. ¿Y cómo entonces vamos a evaluar este servicio ecosistémico hídrico? Se va a hacer mediante las infraestructuras verdes. Las infraestructuras verdes son un tipo de solución basada en la naturaleza y estas pues se definen como una red interconectada que nos ayudan a la regulación de la temperatura, conservación del recurso hídrico, la rehabilitación de suelos, recuperación de paisajes, que complementa o reemplaza obras de infraestructura gris. Es nuevamente aquí quiero hacer énfasis que lo que estamos pretendiendo con la investigación es tratar de decirles quizás a las personas, a los planificadores urbanos, ¿por qué no complementamos con infraestructuras verdes aquellas infraestructuras grises que nosotros estamos necesitando que estamos implementando o utilizando para el manejo de las aguas pluviales? Bueno, por otro lado, entonces, infraestructura gris nos vamos a referir pues a aquellas infraestructuras pues que nos sirven de vía de transporte, abastecimiento de agua, para las mismas gestión de las aguas residuales o pluviales. Estas infraestructuras también son de carácter social, carácter comercial, privadas, construidas generalmente de material, hormigón o metal. Bien, ahora también quiero mencionar entonces qué es la modelación hidrológica. ¿Cómo se ha evaluado este efecto de este servicio ecosistémico hídrico sobre la implementación de estas infraestructuras verdes? Se hizo con una modelación hidrológica. Esta pues nos ayuda para simular los procesos, entender un sistema para proyectar un comportamiento futuro para la toma de decisiones. Esto pues es lo que se espera de una modelación hidrológica. Es decir, entonces, en esta modelación hidrológica se tiene un resultado de balance hídrico
en donde nos va a determinar cuál es el volumen de agua que se genera en nuestra microcuenca con los diferentes tipos de flujo, tanto un flujo permeable, un flujo impermeable y el flujo base. Bueno, el flujo permeable en este caso va a ser aquel flujo que escurre a través de una superficie de suelo que no está impermeabilizado. Y bueno, el flujo permeable, pues como lo dice su nombre, entonces aquí sería todo aquel flujo impermeable que se genera en una superficie pavimentada, en una superficie que no permite, ¿verdad?, la infiltración del agua. Bueno, y el flujo base pues está directamente relacionado con el flujo permeable, ya que este es el que proviene de las aguas subterráneas, por lo tanto, por medio del flujo permeable es el que estamos consiguiendo que exista recarga de agua subterránea, recarga de los acuíferos. Y bueno, para continuar entonces, la modelación hidrológica y de lo que les estamos hablando al principio, se realizó con el modelo i3 HydroPlus. i3 pues es una amplia familia de modelos y pues quizás para uno se le suena familiar, pues hay diferentes, hay ECO, hay Canopy, hay diferentes modelos que se utilizan, ¿verdad?, para cuantificar los servicios ecosistémicos en las ciudades. En este caso, pues estamos utilizando el HydroPlus, que es específicamente pues para analizar el ciclo hidrológico urbano y cómo este se ve afectado por el cambio del uso de suelo. Este modelo pues analiza todas aquellas coberturas de vegetación, tanto de vegetación y los suelos que interfieren en el ciclo hidrológico urbano. Este pues combina en su función, en su funcionamiento, combina la hidrología urbana y forestal. Es eficiente para que pues los planificadores urbanos puedan cuantificar cuáles son esos efectos que se tienen ante los cambios de uso de suelo. Podría ser aquí lo que se está, aquí lo que nos vamos a referir entonces es que este cambio de uso de suelo sea por aumento de la urbanización. Bueno, la descripción del área de estudio entonces, la microcuenca se ubica en el sector central de la área metropolitana, al norte de la provincia de San José, localizada dentro de la subcuenca del río Virila, en la cuenca del Río Grande de Párcoles, en la vertiente del Pacífico de Costa Rica. También es importante mencionarles que los límites de la microcuenca también son los límites del corredor biológico interurbano del río Torres, reserva de la biosfera, y pues que la microcuenca tiene un área de 50.24 kilómetros cuadrados, que equivalen al 3.01 de la superficie de la gran área metropolitana. Y otro dato importante que también me pareció muy útil mencionarlo es que pues que el 51.3, bueno, el 2018, este es un dato del 2018, que el 51.3% de la población total del país de Costa Rica se concentra en la gran área metropolitana. Entonces, desde aquí vemos, o sea, desde aquí podemos nosotros inferir de que el crecimiento urbano, sobre todo la gran área metropolitana, va en aumento, pues esa aglomeración urbana con el tiempo va aumentando, entonces es a lo que nosotros queremos llegar. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder estar listos, estar preparados para la mitigación de las aguas pluviales, las aguas que se generan en estos espacios urbanos? ¿De qué manera entonces lo vamos a plantear? En la investigación se han planteado los siguientes objetivos. Como objetivo general se va a evaluar el efecto de esta solución en base a la naturaleza en el servicio ecosistémico hídrico y la viabilidad de esta implementación en la microcuenca interurbana del río Torres, San José, Costa Rica. Como objetivo específico número 1 se ha planteado lo siguiente. Como les comenté al principio, esta ha sido pues la primera vez que el modelo se ha implementado acá, entonces para nosotros fue muy importante plantearnos cuáles son esos parámetros
adecuados que requiere el modelo i3 Hydro Plus para realizar un balance hídrico que considere tanto la infraestructura verde y la infraestructura gris que existe actualmente en la microcuenca interurbana en Río Torres. Por otro lado, también se planteó que se va a aplicar un modelo de balance hídrico que considere la infraestructura verde e infraestructura gris de la microcuenca interurbana en Río Torres. Es decir, aquí lo que se plantea es realizar una primera modelación hidrológica en las condiciones actuales de la microcuenca en cuanto al uso de suelo, de tanto permeable y uso impermeable. Y como tercer objetivo también se planteó comparar el comportamiento hídrico de la microcuenca del río Torres ante escenarios con implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Aquí ya estamos hablando entonces de que en la modelación se realizaron otras modelaciones hidrológicas con escenarios futuros en donde nosotros planteamos qué pasaría si se implementan los diferentes tipos de soluciones basadas en la naturaleza. Sería los diferentes tipos de infraestructura verde por cada uno de los escenarios. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo el servicio ecosistémico hídrico se ve afectado o se ve, o en el caso del control de las inundaciones, cómo se ven disminuidas? Bueno, el caso para la metodología del objetivo número 1, pues prácticamente fue recolectar la información necesaria para ello. Fue entonces que se obtuvieron datos meteorológicos para el año 2021. El año que se modeló fue el año 2021 y los datos fueron provenientes del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. Pues ellos muy amablemente me brindaron la información que yo necesité. También por parte del Centro de Investigaciones Geofísicas CIGEFI de la UCR y de la plataforma de acceso libre de la NASA, que también fue muy útil para obtener información específicamente para Costa Rica, para San José, para la microcuenca. También los datos de uso y cobertura de suelo y el modelo de elevación digital estos datos fueron obtenidos del Atlas de Servicios Ecosistémicos de la Gran Área Metropolitana. Este atlas fue recientemente generado para los corredores biológicos de la Gran Área Metropolitana, es decir, tanto como para el corredor biológico interurbano del río Torres, Reserva de la Biosfera, como para el corredor del María Aguilar. Entonces, esta información cuenta con un nivel de detalle muy importante, muy significativo, que para nosotros fue muy útil, lo que nos permitió identificar las infraestructuras verdes y las infraestructuras grises que actualmente existen en la microcuenca. También se realizaron datos de aforo del río, se realizaron mediciones in situ durante 16 semanas, una vez por semana. Esto en el sitio llamado Los Conejos, al noreste del vecindario de Rormosa, allá en San José. Ahí fue donde se tomaron estos datos de caudal. Esto es muy importante para la calibración del modelo, para saber, ¿verdad?, qué tan precisos son los resultados que nos está estimando la modelación hidrológica versus con el comportamiento actual del río. Entonces, de esta manera, pues se ha abordado la metodología número 1, se procedió a preparar la base de datos, que fue el insumo de entrada para la modelación hidrológica. Y bueno, para el caso de la metodología del objetivo específico número 2, yo les comentaba entonces que aquí se realizó una modelación hidrológica como caso base, en donde se va a determinar la magnitud de escorrentía que se genera en las condiciones actuales de uso de suelo, pues utilizando la herramienta i3 Hydro Plus. Y como ven entonces en el mapa, aquí están las diferentes categorías de uso de suelo en las que se dividió
el uso de suelo, esta información es proveniente del Atlas de Servicios Ecosistémicos, entonces quedando de la siguiente manera, como cobertura de árboles, tanto con sobre suelo permeable como impermeable, cobertura de suelo, superficie de agua, superficie impermeable y vegetación corta. Aquí vegetación corta le estamos llamando a aquellas vegetación como pasturas, pastizales, a ese tipo de vegetación le estamos llamando así. Y bueno, para la metodología del objetivo número 3, entonces, se están planteando escenarios con infraestructuras verdes. Y estas son los techos verdes, los pavimentos permeables, las zanjas de infiltración, jardines de lluvia y celdas de biorretención. Estas alternativas especialmente son utilizadas en aquellas zonas densas donde el suelo es costoso y la gestión de las aguas pluviales pues es elevado. Entonces es necesario apoyarse en los ecosistemas, apoyarse de manera natural, ¿verdad? En los servicios que estos nos puedan proveer, hacerlo de una manera inteligente para que nos puedan permitir manejar estas aguas pluviales. Por lo general, estas son construidas de material permeable, en donde van a capturar aquellas aguas que provenientes de las superficies impermeables, de los tejados, de las habitaciones, de los edificios, de las viviendas, de aquellas infraestructuras, ¿verdad? Que consisten en un techo, que cuentan con un techo y las aceras, las carreteras, los estacionamientos, toda esa agua que se genera en esas superficies, es como estamos diciendo entonces nosotros que se va a manejar por medio de estas infraestructuras verdes. Por otro lado, también se han considerado otros escenarios. Las soluciones anteriores que mencioné, pues son las que el modelo permite realizar en la modelación hidrológica, las que me permite a mí meter ahí, configurar, que me va a permitir a mí decir qué pasaría si tengo yo las diferentes infraestructuras verdes, pero también me puede a mí me permite a mí decir qué pasaría entonces si yo implemento cobertura de árboles, o qué pasaría entonces si en vez de una infraestructura verde, qué pasa entonces si la urbanización me aumenta. Este es un escenario perjudicial en donde se incrementa la urbanización sin una visión de planificación sostenible, en donde nosotros, bueno, sería quizás lo más probable que pasaría si no se tiene consideración del crecimiento urbano y del crecimiento urbano, pues, mal planificado. Entonces, eso es lo que se quiere evidenciar. ¿Qué pasaría entonces si la urbanización aumenta descontroladamente? Y bueno, en cuanto a la cobertura de árboles, pues solo mencionarles que el escenario que se ha planteado es que pues estos árboles se prioricen pues su distribución en aquellos espacios, ¿verdad?, donde todavía nos quedan áreas para plantar árboles. Puede ser en sistemas agroforestales, margen del cauce principal, parques urbanos o áreas recreativas. Bueno, entonces, para comentarles entonces que así quedarían planteadas cuáles son esos escenarios que se van a modelar. Por otro lado, se ha considerado también que estas infraestructuras verdes se tome en consideración el índice de desarrollo social. Esto pues con el fin de como darle un poquito más o sea, como hacer como más real, de que más posible, más viable esta implementación. Entonces se ha considerado el índice de desarrollo social. Estos pues se diseñaron pues optando por sitios con mejoras posibilidades de la implementación que se identifiquen con el índice de desarrollo social como lo establece pues el Ministerio de Planificación Nacional de Política Económica,
Estos pues se denotan pues por tener posiciones más favorables en cuanto a su dimensión económica, de participación social, salud, educación y seguridad. Y bueno, aquí entonces se han considerado los 11 distritos que cuentan con el azul más oscurito, es decir, desde el 73.72% hacia arriba se dividió este porcentaje en cuartiles, entonces en donde se han utilizado los últimos dos, y pues esto también coincide con las áreas que se han que se han aumentado, o sea, que se han considerado en cada uno de los escenarios. Es decir, la suma de estos 11 distritos es igual, equivalente al área que se ha considerado en los diferentes escenarios. ¿Y cuál es esta área entonces? El área entonces que se ha considerado aquí, bueno, el área que se ha considerado, termino con ello, es del 40%. ¿Qué pasa entonces? Aquí lo que se quiere es, lo que se quiso saber, qué pasaría qué pasaría con la dinámica hidrológica cuando se implementan infraestructuras verdes para tratar aguas pluviales provenientes de un área de 20.09 kilómetros cuadrados, que corresponden a un 40% del área total de la microcuenca. Es decir, los escenarios cuentan con un incremento del 40%, o sea, vamos a tratar el agua pluvial de 40% del área total de la microcuenca. En eso consiste el escenario. Y pues tenemos aquí en el mapa ubiqué pues tres de las infraestructuras verdes, ya que su diseño es casi similar. Entonces, pues aprovechando aquí el mapa, yo lo puse las tres infraestructuras verdes en una. Y bueno, por ejemplo, aquí, bueno, consiste de la siguiente manera. Sería el puntito verde, pues me indica a mí donde yo instalo, ¿verdad? Donde identifico el lugar estratégico para implementar, para instalar un jardín de lluvia, por ejemplo. Y pues toda el área sombreada, que está sombreada aquí por las líneas blancas, eh, por así decirlo, un área de esas me equivale quizás a 400, 500 metros cuadrados, qué sé yo. Es decir, entonces, esta infraestructura verde me va a tratar el agua pluvial que precipita dentro de esta área. Esto pues va diseñado, su implementación, su instalación está diseñado, bueno, va acompañado también por el sistema de drenaje que existe actualmente, o sea, por la red de drenaje, o sea, se tiene que considerar esta parte para poder ubicar digamos, estoy hablando entonces de los jardines de lluvia, para que este jardín de lluvia a mí me pueda tratar el agua proveniente de estos 400 metros cuadrados, por así decirlo. Y así sucesivamente hacemos lo mismo con la celda de bioretención, con la zanja de infiltración y bueno, y con los jardines de lluvia. Y así, pues a lo largo de toda la microcuenca, entonces vamos a poder, o sea, nosotros a lo largo de toda la microcuenca fue como dijimos, vamos a establecer los jardines de lluvia o ya sea una o de las otras infraestructuras verdes, considerando los lugares con sitios con índice de desarrollo social, los distritos que tienen un mayor del 73%, 72% de índice de desarrollo social. Por otro lado, en cuanto a los techos verdes, de igual manera, aquí se ha planteado que el 40% de esta área, el 40% del total de la microcuenca, se tienen implementados techos verdes. Por otro lado, también, ¿qué pasaría si también se tienen pavimentos permeables en un 40% de esa área implementados o estamos aquí hablando de una implementación futura, ¿verdad? Entonces es lo que queremos saber, ¿qué pasaría si tenemos techos verdes? ¿Qué pasaría si tenemos pavimentos permeables? Y así, pues sucesivamente con los escenarios que les comenté anteriormente. Y es así entonces cómo se han diseñado estos escenarios.
Pasando entonces a los siguientes escenarios de aumento de cobertura de árboles de igual manera. ¿Qué pasaría si aumentamos un 40% del área con cobertura de árboles? ¿O qué pasaría si este 40% del área permeable que aún me queda, qué pasaría si se vuelve urbanización, se vuelve impermeable? Y pues de nuevo, repito, pues este es el escenario perjudicial que también fue importante conocer para poder predecir, ¿verdad?, qué pasaría si se llegara a estas condiciones. Bueno, como resultado entonces se tiene un balance hídrico del escenario del caso base en sus diferentes componentes, tanto como para precipitación, la proporción de infiltración, flujo base, el caudal y evaporación. De la parte del caudal, pues es el escurrimiento superficial, también se genera un balance hídrico por componentes de flujo. Como comenté al principio, entonces estos flujos son base, flujo impermeable y flujo permeable, en el cual, en las condiciones actuales de la microcuenca, específicamente para el año 2021, se genera un flujo base de 21%, un 32% de flujo impermeable y un 47% de flujo permeable. Se podría decir entonces que en cuanto a la generación de flujo permeable, este porcentaje es súper bien. Las condiciones de la microcuenca pues están bastante bien, ¿verdad? En comparación quizás con otras microcuencas aledañas. Pero entonces, ¿qué pasa con ese flujo impermeable? Ese flujo impermeable siempre nos está causando un daño, nos está causando un riesgo y es a lo que entonces estamos nosotros haciendo, queremos hacer énfasis con esta investigación, queremos aportar a eso de que este 32% tenemos que buscar disminuirlo, tenemos que buscar descontrolarlo porque en vista del crecimiento urbano, esto pues se va a pronunciar quizás más si no tomamos las medidas que sean necesarias. A continuación les voy a mostrar unos gráficos ya por cada uno de los escenarios de infraestructura verdes y de la alta urbanización, aquí todos los escenarios que se han modelado, y en este caso será el gráfico de flujo base. Si vemos entonces que para el incremento, cuando se tiene incremento de cobertura de árboles, el flujo de base se mantiene, existe un comportamiento similar frente al caso base, se mantiene dentro del 21%. Y si vemos entonces en los escenarios de infraestructura verde, vemos que se aumenta, este flujo base va aumentando y aumenta mucho más con las zanjas de infiltración de un 21% a un 35%. Y vemos cómo disminuye cuando tenemos un aumento de la urbanización. Es decir, de un 21% pasa a un 7%. Aquí entonces vemos la escasa capacidad, pues ya no hay capacidad de infiltración de los suelos porque está bastante impermeabilizado, es lo que estamos suponiendo en este escenario. Entonces el aporte al caudal base va a ser muy bajo, lo que probablemente en época de verano, en la época seca, el río quizás ni su cauce pues va a llegar a secarse, no va a haber agua, y esto es lo que probablemente va a suceder. Para el caso del flujo permeable, entonces, ¿qué pasa con el aumento de la cobertura de árboles? Se mantiene, sigue manteniéndose, tiene un comportamiento similar al caso base, se mantiene dentro del 47%. ¿Qué pasa entonces con los escenarios de infraestructura verde? Aumenta mucho más en un escenario con techos verdes, de un 47% pasa a un 80%, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que este flujo permeable aumente. Entonces, si vemos por cada una de las infraestructuras verdes, sí tiene una contribución, existe una contribución, no necesariamente porque el techo verde me
me contribuye más es que nos vamos a enfocar en los techos verdes, no, sino que pues estas infraestructuras verdes son complementarias, no necesariamente vamos a usar un 40% de techos verdes, sino que podrían ser complementarias, esto también para facilitar su implementación. Y bueno, entonces si vemos que disminuye con el aumento de la urbanización, es decir, pasa de un 47% a un 15%. Esto es lo que sucedería en un escenario donde la urbanización incrementa descontroladamente. El flujo permeable va a ser bastante poco. Entonces, ¿qué pasa? Si es un 15%, imaginemos entonces cuánto flujo se nos vuelve impermeable. De igual manera, para el incremento de la cobertura de árboles, el volumen de agua que se genera se mantiene dentro del comportamiento similar al caso base, de un 32%. Se disminuye en promedio en escenarios con infraestructura verde, que de un 32% pasa a un 5%. Es decir, esto es lo que se está buscando, que se disminuya con la implementación de estas infraestructuras verdes. Y bueno, que aumenta con el incremento de la urbanización de un 32% a un 78%. Bueno, pues ustedes, pues, como habitantes del lugar, de la gran área metropolitana, de San José, de la provincia como tal, bueno, y a los que pues vivan allí, pues se darán cuenta de la incidencia de las inundaciones que existen. Entonces, pongámonos a pensar qué pasa, lo que está pasando con apenas un 32% que se generó para el 2021. ¿Qué pasa entonces si tenemos un 78% de flujo impermeable? O sea, y si no estamos listos ni preparados para poder manejar, para poder tengamos la capacidad para drenar adecuadamente todas estas aguas. Claro también que a esto se le puede atribuir también otras condiciones, como por ejemplo el manejo de los residuos sólidos, que también es un aspecto muy importante para ello. Hay que ver también pues la capacidad de del sistema de drenaje, ¿verdad? Que no está o es deficiente o su capacidad, ¿verdad? Para drenar tantos volúmenes es baja. Entonces aquí pues inciden otros factores que son importantes, pero el flujo impermeable sí se va a generar. Y estamos hablando entonces, si se han fijado en el gráfico, que estamos hablando de millones de metros cúbicos que se están generando al año. Que se generarían al año de flujo impermeable. Bueno, también quiero mencionarles algo que me parece muy importante sobre la calibración del modelo. Resulta que esto se hizo pues con el fin de determinar cuánto podríamos nosotros confiar de los resultados. Se determinó el coeficiente de correlación de Pearson para estimar pues la relación que existe entre el caudal simulado y el caudal observado, el cual se obtuvo un resultado de un R cuadrado de 0.93, lo que dice una relación estrecha. Es decir, existe una relación estrecha entre el caudal simulado y el caudal observado, y lo que significa que los datos no difieren tanto. O sea, los resultados que nos ha dado la modelación hidrológica no difieren tanto en el comportamiento real del cauce del río Torres. Y pues para ello fue la colecta de datos en campo del caudal para poder determinar esto y así poder disminuir la incertidumbre de nuestros resultados. Y bueno, como conclusiones entonces, se ha concluido que en las condiciones de esta investigación, pues, que se obtuvieron datos con un importante nivel de detalle que nos permitió disminuir la complejidad en la investigación para generar un comportamiento de balance hídrico que sea muy representativo en la microcuenca, que considere tanto la infraestructura verde y la infraestructura grises en la microcuenca ante eventos de precipitación. Por otro lado, también se concluye que el modelo i3 HydroPlus es capaz de representar las características hídricas de la zona, y con base de ello, y con base pues
a ellas, se puede evidenciar cuál es ese efecto que se genera sobre el servicio ecosistémico hídrico y la implementación de estas, con la implementación de estas soluciones basadas en la naturaleza en el contexto urbano. También se concluye que el aumento de la cobertura de árboles como una alternativa para mitigar problemas de aguas pluviales no es una alternativa eficaz para tal fin, ya que se ha evidenciado que el aporte es casi nulo debido a que el área disponible es, eh, es por lo general, en el análisis que se hizo, es reducida. Es por ello que lo que se está tratando aquí es decir que estas acciones se deben orientar con la combinación a prácticas más innovadoras como la solución en base a la naturaleza, y pues estas nos ofrecen un amplio panorama de alternativas. Es decir, eh, sabemos y conocemos muy bien los cobeneficios que se obtienen de los árboles, sobre todo pues porque el corredor biológico, el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano Río Torres, Reserva de la Biosfera, pues trabaja muy bien con ello, pero pues entendemos que estos beneficios que se obtienen, pues como la regulación de la temperatura, para la biodiversidad, para la conectividad biológica, esto está súper bien, pero pues con la investigación acá nos dimos cuenta de que lo que es para tratar el agua pluvial que precipita en esas superficies impermeables, los árboles no nos dan ese aporte que se esperaría frente, ¿verdad?, a una infraestructura verde. También han surgido de la investigación algunas recomendaciones y pues voy a mencionarlas a continuación, y estas pues que se sugiere que el modelo HydroPlus integre de manera paralela a la modelación hidrológica la cuantificación de los costos económicos que implican la implementación de las diferentes infraestructuras verdes por unidad de hectáreas, esto con el fin de mejorar la eficiencia de la puesta en práctica. Esto surgió pues la importancia de ello, ya que cuando se socializó este trabajo de investigación con el Corredor Biológico Interurbano del Río Torres, ellos pues comentaron de que sí sería importante cuánto nos costaría, ¿verdad?, la implementación de estas infraestructuras verdes, y pues para comentarles también que esta investigación, los desarrolladores del modelo hidrológico están al tanto de esta investigación que se ha desarrollado, pues a ellos pues les interesa mucho que su modelo se aplique, entonces se les comunicó de que se iba a trabajar con el modelo. Entonces esperamos pues quizás esta recomendación llegue a ellos para que puedan tomarlo en consideración, ya que el modelo pues está en constante desarrollo. Y bueno, también se recomienda disminuir en la medida de lo posible la dependencia de las infraestructuras grises para el manejo de las aguas pluviales, debido a que cuando utilizamos estas infraestructuras grises como redes de alcantarillado impermeables, pues solo generan más superficies impermeables. Entonces esto pues nos está también agravando aún más estas consecuencias por ser superficies impermeables. En comparación, ¿verdad?, a las infraestructuras verdes, pues que lo que necesitan nada más para su funcionamiento solo es una superficie permeable. Bueno, sigo con la recomendación, y bueno, que para optar a un mejor financiamiento también con la cooperación internacional, o pues ya puede ser a nivel nacional, se recomienda identificar aquellas áreas de drenaje prioritarias que requieren atender de manera urgente, tomando en cuenta los planes de ordenación urbana. Aquí principalmente se realizó esta recomendación, ya que quizás sí es importante quizás mencionarlo del índice de desarrollo social, por ejemplo, con un distrito que tiene pues mejores condiciones, que vemos que es más viable, más posible esta implementación, pero también desde el punto de vista, digamos, físico del lugar. Aquí lo que se recomienda es identificar aquellas áreas de drenaje donde existen más incidencias de inundaciones por la topografía del terreno, analizar muy bien esta parte para que se atienda pues de manera urgente estos sitios.
y pues que se debe considerar un porcentaje de la inversión que se haga para la implementación en procesos de capacitación, aprendizaje, experimentación sobre estas implicaciones que conlleva la inserción de la solución en base a la naturaleza en los entornos urbanos. Y bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias a todos por la presentación. Y pues solamente comentarles que la tesis pues se encuentra en el repositorio de la biblioteca virtual del CAT y yo puedo compartirles aquí en el chat el enlace por si alguien pues está más interesado en ver cómo se desarrolló y cómo se trabajó todo, cómo se hizo todo este trabajo, aunque pues ahora lo podemos hacer mediante la sección de preguntas y respuestas. Entonces yo estaré muy atenta a las preguntas que tengan, igual si tienen alguna observación, algún comentario, pues estoy a la orden para sus preguntas. Alonso, muchas gracias. Yo he terminado entonces para que pasemos a la siguiente fase de la charla. Muchas gracias, Aurorita. Y bueno, de paso también agradecerte por el aporte que se hace a la gestión territorial a nivel de bueno, en este caso la microcuenca del Taurus, pero bien planteado también como un buen ejemplo para poder replicar la metodología en otras cuencas aquí en el GAM, pero en otras áreas del país que también están en contextos urbanos. Por ahora, bueno, recordarles, acá, digamos, bueno, ahí fui indicando que podrían anotar comentarios y consultas por medio del chat para ir montando una lista. De momento, tengo una persona en lista. Recordarles que pueden anotarse por ahí para saber qué hay que darle las palabras. Y por ahí bueno, creo que es la compañera Mfer Turesu, no sé cómo se pronuncia, perdón. Bueno, hizo una consulta, entonces la dinámica es de micrófono abierto, entonces te paso la palabra, Mfer. Adelante. Que tienes el micrófono por ahí. Y no sé si mientras Fer resuelve el micrófono, por aquí Susan está levantando la mano. Entonces, sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches, Susan. Y Alonso, muchas gracias ahorita por tu presentación. Yo que soy contadora, no tengo nada que ver con esos temas, pero sí me quedó bastante claro tu investigación y te felicito por tus resultados. Y veo que hay soluciones que se pueden implementar. Por ejemplo, cuando hablas de techos verdes, como el espacio para sembrar árboles tal vez no está disponible en urbanizaciones porque ya, no sé si usted conoce en San José los Altillos, que son como urbanizaciones muy antiguas, donde casa va pegada con casa, entonces casi no hay campo para sembrar nada. Y la idea del techo verde me parece muy bonito. Igual cuando evitar que uno cementa demasiado alrededor de la casa, por ejemplo en la cochera, pero yo siento que lo que falta es una reglamentación a nivel del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, porque cuando uno presenta un plano de casa nadie se enfoca en estos temas, porque aquí todas las casas tienen canoas. Y todas las aguas fluviales que caen en el techo de las casas llegan a las alcantarillas. No se absorben en el mismo suelo porque uno podía poner una casa sin canoas y dejar caer el agua en el jardín para ponerlo así o alrededor de la casa y con eso ya se absorbe más en el suelo en lugar de que llegue a las alcantarillas. Pero yo siento que falta una reglamentación a nivel de las construcciones que exigen a los interesados o a las personas para que implementen estos métodos que ya se conocen y no son más costosas y se familiaricen con ellas. Porque yo creo que la casa clásica en Costa Rica o es de 2 aguas o de 4 aguas y siempre va a haber canoas. Nadie se imagina una casa sin canoas. Y eso es algo que hay que cambiar, pero yo siento que debería ir a través de los jóvenes diseñadores o jóvenes arquitectos o los que están en los colegios para que fomenten
una reglamentación para la construcción de casas que tomen en cuenta eso. Eso era mi comentario. Entonces, gracias por tus sugerencias. Ahí voy a ver qué hago en mi patio, porque yo tengo piedras ahí para que el carro no se embarrelea cuando se lo meta en la casa, pero tal vez podemos encontrar una solución quitando algunas piedras ahí para que haya más espacio para el agua, para que penetre el suelo. Gracias. Ok. Muchas gracias, Susan, por su comentario. Me alegra mucho pues que le parezca interesante el trabajo que se ha realizado, y sí, como dice usted, lo de los techos verdes, esta es una infraestructura verde que se limita pues al área privada, a las viviendas, y pues una imagen satelital, pongámonos a pensar cuánta área disponible para ello, para techos verdes existe. O sea, esto es un resultado pues que el modelo ha identificado, y decir, hay mucha urbanización, entonces perfectamente un techo verde queda bien aquí, pero pues hace falta pues esa parte que usted hace mención, esa parte de un análisis pues estructural, qué condiciones existen actualmente para poder implementar estos techos, y para los futuros techos que vengan, también pues que exista un reglamento, ¿verdad? De que las casas pues que se construyan en un futuro se hagan teniendo la visión pues de establecer un techo verde, y pues que se creen con la capacidad que esté apto para ello. Bueno, ¿alguien más que quisiera pues? Por acá, bueno, la compañera Mefer tiene, me pidió que leyera la pregunta, nada más, ella menciona que quería preguntar si lotes baldíos grandes que están alrededor de los ríos, cerca de los puentes en San José, podrían convertirse en jardines verdes o captación de lluvia, y si no pudieran llenarse de árboles, si fuera viable. Ajá, correcto. Aquí lo más, perfectamente sí, pueden convertirse en jardines de lluvia, celdas de biorretención. Si vemos cada esta infraestructura verde, se ve, o sea, se está buscando crearla de una manera que sea agradable, un jardín de lluvia. Entonces imaginémonos, o sea, que nos está brindando aquel espacio, ¿verdad? De paisajismo súper bonito y eso, pero pues está cumpliendo la función de drenar agua proveniente de las superficies impermeables. Entonces, sí podrían establecerse, y pues estando alrededor del río, alrededor de pues donde sea, pero sí se puede, sí es lo ideal de que utilicemos estos espacios que tenemos, que nos quedan, para poder implementar estas infraestructuras verdes. Y si no pudieran, si fuera viable llenarse, bueno, claro, en comparación con los árboles, pues recordemos pues la parte fisiológica pues de un árbol. Sí sabemos que pues en su copa absorbe agua, su proceso pues es absorber agua, lo cual se convierte luego en evapotranspiración, sí, pero este es un proceso más lento. O sea, los árboles sí nos están contribuyendo, yo no digo que no, nos están contribuyendo, sí, pero recordemos que en un evento de precipitación, la capacidad de infiltración o la capacidad del suelo, lo ideal es que sea un suelo permeable, que el agua caiga directamente sobre el suelo. Entonces, aquí lo que mejor se recomienda para ello, es que pues, mire, lo que yo quiero es que imaginemos ese volumen de agua que se genera en las aguas, de las aguas pluviales, de qué manera, de una manera rápida y estratégica podremos manejar esas aguas. Sería entonces tener un sitio donde esas aguas lleguen y se drenen y se infiltren
en un jardín de lluvia, en la zanja de infiltración. Entonces, eso es como la idea que quisiera como dejarles en este momento, que es lo que pasaría. Igual, de igual manera, la infraestructura verde que se va a implementar, pues va a depender, ¿verdad? Del lugar, de las condiciones del lugar que se tenga, del espacio disponible que se tenga. Y, por supuesto, cada una tiene su contribución. No deja una de ser más importante que otra. Pero, pues, específicamente para la mitigación, para el control de las aguas pluviales, sí, los árboles, como vimos en los resultados demográficos, no nos están dando ese aporte que se espera. Yo no digo que no dejemos de plantar árboles, porque pues son muy importantes para la regulación de la temperatura, para la remoción de los contaminantes en los medios urbanos, esas islas de calor, ¿verdad? Disminuirlas, que es lo que se estamos buscando, disminuirlas, bajar la temperatura que existe actualmente en San José, y eso está súper bien, ¿verdad? Pero pues el estudio que se ha hecho aquí pues es para el manejo de las aguas pluviales. Y comúnmente pues se hace plantación de árboles, es como programas que se tienen para plantación de árboles, y es que es lo más común pues que se escuchan, que se hace, o quizás es como lo más, no quizás lo más fácil, sino que es como algo que podría decirse, es como por tradición. Quizás por tradición es lo que se hace, buscamos plantar árboles, arbolitos que quizás ni siquiera le vamos a dar un seguimiento, un monitoreo y así. Entonces aquí lo que se está pensando es que se complementen estas actividades, que se complementen, y pensemos también que para también regular la temperatura, para favorecer la biodiversidad, también pensemos en esas aguas pluviales que nos están causando un daño, que nos van a causar un daño. Y entonces, de manera complementaria, vamos a tener, digamos, una ciudad sostenible, resiliente, para enfrentarnos, digamos, a esto del cambio climático. Gracias, Aurorita. Levantó la mano la compañera Ana Priscila Benavides Morera. Te paso la palabra, y después de Ana Priscila iría Sebastián de la Osa. Pero Ok. adelante, Priscila. Adelante. Hola, sí, escuchamos, sí. Ok, es que como estoy con el teléfono no Se oye confirmo eso. poquito. Muy lejos. Uy, perdón. Ok, la consulta, digamos, es parte también de lo que ya preguntaron al inicio. Con respecto a los techos verdes, no sé si hay algún cálculo, bueno, me escuché que no hay un reglamento todavía y falta la intervención del CEPI ahora, por supuesto, en la parte estructural, pero pensando en techos verdes, no sé si hay algún cálculo, alguna estimación con respecto al aumento de peso. Y en este caso hay una estructura interna que, ¿verdad? Que sí, que eventualmente vamos hacia eso, ¿verdad? Si la cuestión madura, sí, sería genial. Pero si ya ustedes tienen alguna estimación de cuánto aumenta la cantidad de agua, no sé, retenida ahí en la tierra, o cómo, si hay alguna estimación, ¿verdad? Y si tienen algunas especies de conservación. Alonso, yo no Sí, pude escuchar muy bien. ok. Mencionaba si habría un cálculo Ujú. en relación a la retención por parte bueno, en la entendida de las cubiertas verdes, y si hay, digamos, un tema de recomendación de especies para esto. Eso fue lo que entendí. Ok, bueno, se lo voy a decir quizás pues como el resultado que generó el modelo, ¿verdad? Estamos pensando en que existió un 40% de todos los tejados que existen en la microcuenca, un 40% de estos se convirtieron en techos verdes, ¿cierto? Si vemos entonces que existe un mayor volumen
de flujo impermeable cuando se tienen implementación de techos verdes. Puedo regresar pues a la presentación en donde los techos verdes aquí fueron los que contribuyeron más. Por cada techo, pues la cuantificación pues sería difícil como decirle yo cuánta agua me va a retener, pues porque esto también va a depender del área del techo que se tiene, del área, es decir, qué tan grande es ese tejado que va a poder, todo lo que se precipite allí es lo que vamos a saber. Esto quiero también decir de que este estudio pues no queda aquí nomás. Qué bonito fuera entonces que ahora que nosotros sabemos el beneficio y la contribución que se obtiene, implementar un techo verde para medir precisamente el volumen, ¿verdad?, de agua que me capturó quizás al año o durante un evento de precipitación. Sería genial ya identificarlo ya por cada techo, ¿verdad? O más o menos decir un techo de tanto me contribuye con tanto volumen de agua, me captura con tanto volumen de agua. Sí está contribuyendo, sí se tiene, o sea, por muy pequeño que sea, por más grande que sea, existe la contribución, va a haber una contribución, porque recordemos que el agua que cae en techo, digamos que se recolecta en el canal que va directamente al alcantarillado, pensemos entonces que esa agua ya no se va a poder, esa agua ya no va a llegar directamente al alcantarillado, esa agua se va a retener en ese techo verde, que lo más probable es que esa agua con el tiempo se evapore. O sea, eso ni siquiera va a generar una escorrentía como retardada o algo así, ¿verdad? Sino que eso probablemente se evapore por las mismas condiciones de la temperatura y en el caso de la vegetación que haya encima. Entonces pensemos que todo el agua que cae sobre ese techo ya no se va a convertir en escorrentía y que sí va a haber una contribución por cada techo hay una contribución. Y en cuanto a las especies, no he hecho mucho énfasis en eso, pero sí sé que nuestro techo, pues lo principal es que pues exista ese material permeable, esa capa de material de suelo que exista para poder absorber o almacenar agua y luego evaporarse. Eso es opcional según la capacidad también del techo. Ahí pueden haber desde una pequeña huerta. Esto de las huertas urbanas que ahora también se está mencionando muy bien, perfectamente se puede plantar estas especies, por ejemplo, de, qué sé yo, una plantita de pimentón, algo así. Solamente podría decir yo que son especies que no tengan raíz profunda, ya que el grosor de este techo, pues la capacidad que te va a tener el techo no es para sostener un techo ahora tan grande como para que me pueda sostener una planta con un sistema radicular pues muy extenso, muy profundo. Entonces, eso es como la consideración que sí se podría tener a la hora de elegir una especie. Y pues en cuanto a las especies, sí, no, en este momento no puedo recomendarle alguna porque no tengo no he hecho el estudio hasta allá, pero sí tener esa consideración de su sistema radicular, principalmente, ¿verdad? Para que pueda darse en la zona. Pero por lo general, en lo que yo he tenido conocimiento, por el momento, son pequeños huertos que se pueden tener en los techos o simplemente cobertura así como de una vegetación como grama, por ejemplo, por así decirlo, para que no sea del todo suelo, pero sí puede ser una pequeña vegetación de grama que se puede tener en un techo. Y como dije, lo de las huertas urbanas ya como para un aprovechamiento, como otro uso que se le puede dar a ese techo verde, aprovechar el espacio, el suelo
para poder cosechar allí algún alimento, qué sé yo. Solamente, sí. Gracias, ahorita. Nada más, quizás destacar, deja un momento el gráfico. Ok, Eh, de acuerdo. Me parece súper importante acá, y bueno, aprovechar lo que estaba mencionando respecto al tema de techos verdes, que una otra manera de destacar el hecho del impacto que se tiene a la hora de abordar el impacto que tienen los mismos techos en ser una gran huella en el tema de impermeabilización del suelo, o la huella que ocupa en el tema de la gran cantidad de agua que representan una gran área de techo, ¿verdad? De una otra manera, me parece que lo que menciona aquí mucho ahorita con el tema de las soluciones basadas en la naturaleza es cómo darle la vuelta a la tortilla, como dirían, y que los Correcto. techos no sean esa vía por donde se pierde el agua, sino que sea una manera en cómo revertir, y que a partir de los mismos techos se está atrapando, reteniendo y en potencial aprovechando el agua. Entonces también es un poco cambiar esa lógica de que hay que dejar fluir. Entonces es un poco más bien de que Capturar. cómo se Sí. captura desde el mismo momento que desde que llega a la misma infraestructura. Por ahí, bueno, perdón, ahí quería hacer ese comentario, y por ahí le paso la palabra a Sebastián, que estaba ahí por ahí levantando la mano. Adelante, Sebastián. Ok. Sí, muchas gracias por la presentación. De verdad es que es muy interesante, y ojalá que de verdad se pueda implementar algún tipo de código. Bueno, ya tenemos un reglamento de construcción. Ojalá que todas estas recomendaciones se puedan implementar en ese reglamento, ¿verdad? Y lo que quería preguntar específicamente es que la idea de estas estructuras es retener el agua, y que esa agua se evapore. ¿Habrá alguna forma de capturar esa agua y usarla para consumo humano, para regar o para alguna otra cosa? Ok, muchas gracias por su comentario y su pregunta. Bueno, el diseño de las infraestructuras verdes que se ha planteado, pues el agua sí directamente se absorbe en el suelo, por lo tanto, mayor recarga de aguas subterráneas. Y tengo conocimiento, por ejemplo, de la colecta de agua, como la cosecha de agua de lluvia de los techos, que de igual manera, pues, es un ejemplo. Acá no, la modelación hidrológica, bueno, el modelo no permitió, pues, realizar esto, se limita solamente a estas alternativas, pero sí conozco de casos en donde se implementa un barril de lluvia, se le llama barril de lluvia en este contexto de la modelación hidrológica, pero pues no es más que la cosecha de agua de los techos, que la que se captura de los techos cuando se precipita, y estas pues son las que esta agua que se captura, sí se le puede dar ese uso, que pues obviamente para el consumo humano no, pero sí para otros usos dentro de para otros usos y servicios dentro de una vivienda, dentro de un edificio. Puede ser para el baño sanitario, puede ser para limpieza, para el aseo, y así sucesivamente, ¿verdad? Para otros usos que no necesariamente necesitamos agua potable. Entonces, y bueno, para el caso de las infraestructuras verdes que aquí yo planteo, pues sería como muy difícil, ¿verdad? Obtener o sacar o utilizar esa agua para otro uso, cuando pues estas están en el puro suelo, por así decirlo. Y lo más probable es que esto se vaya a infiltrar. Entonces, lo que yo le podría decir es que existen otras alternativas, como los barriles de lluvia, que es la cosecha de agua de los techos, que sí se le podría dar ese uso a
que se le podría dar otro uso a esa agua que se ha capturado de estos mismos barriles. Y bueno, de estas no, pues porque si miro pues en las imágenes de los escenarios, si vemos entonces aquí el agua se drena en el suelo, en el mismo suelo, aquí no hay superficie impermeable, al menos que sea tanto el exceso de agua que esta agua pues se pueda canalizar y pueda llegar a otro lado o de otra alternativa, pero pues aquí ya sería como otra, otra estrategia que se implemente aparte o complementaria a las infraestructuras verdes. Pero pues estas sí específicamente están en el suelo, por lo tanto lo más probable es que se va a infiltrar el agua. Pero pues no veamos como que digamos, como una pérdida de agua, sino que pensemos entonces en la recarga de las aguas subterráneas, recarga de los acuíferos, que vamos a tener, vamos a propiciar esta recarga, pero pues sí, lo ideal es que sería que la aprovechemos de otra manera, pero con estas infraestructuras verdes no me lo va a permitir. Sí sé y tengo el conocimiento, como le repito, de los jardines de lluvia, que sí sería como una infraestructura verde que aparte de disminuir de disminuir los volúmenes de flujos impermeables, también nos va a permitir hacer un uso adicional con esta agua. Entonces es lo que yo le podría responder a usted de esta manera, ¿verdad? Que sí existen otras, aquí no están planteadas, pero sí existen este otro tipo de infraestructura verde para determinado fin, para darle otro uso al agua que se colecta de las precipitaciones. Sí, por ahí quizás comentar, o más bien a manera también de pregunta, sería más bien recomendable combinar diferentes sistemas. Correcto, sí, correcto. No nos vamos, bueno, porque yo planteé un 40% digamos, por ejemplo, de techos verdes, no es que vamos a tener un 40% de techos verdes, recordemos que vamos a realizarlo según las condiciones, como las condiciones nos lo permitan. Es decir, tengo que, si yo quiero capturar el agua pluvial de un sector, entonces tiene que hacerse un estudio primero de qué infraestructura verde me quedaría mejor en el lugar, según las condiciones que hayan el espacio disponible. Recordemos que estas se limitan pues al espacio público. Entonces, de manera estratégica, pues vamos a implementar estas infraestructuras verdes. Por ejemplo, si las necesitamos hacer una vereda, qué sé yo, perfectamente en un parque, un pavimento permeable está súper bien. En un estacionamiento, ¿qué tal una zanja de infiltración? A lo largo de una carretera, puede ser un jardín de lluvia, también un jardín de lluvia puede ser hasta en la misma casa. Y también las celdas de biorretención, que puede ser como una pequeña depresión. Entonces, esta pues me está captando agua de la carretera. Y pues así sucesivamente, Alonso. Esto es de manera complementaria, se pueden utilizar las diferentes soluciones porque ya vimos que cada una tiene su contribución y esta pues es muy significativa, o sea, sea cual sea, se va a tener una contribución. No nos vamos a limitar aunque esta sí, que esta no, porque lo que nos va a determinar esto es las condiciones en las que tenemos disponibles para la implementación. Gracias, señorita. Por acá Natalia Gamboa tenía un comentario, yo no sé si querés mencionarlo por acá, Natalia, con micrófono. Hola, buenas noches, gracias Alonso, gusto saludarles. Quería comentarles que hace poco había conocido una persona que estaba realizando unos techos verdes y varias pruebas en el proceso. Entonces, como por el comentario que hacían de las plantas, ellos vieron varias cosas. Habían intentado con zacates, estuvieron probando varios materiales para como decía la compañera que está exponiendo, para poder ver
la retención de agua de acuerdo a los materiales. Pero lo que sí notaron mucho con el tipo de vegetación era que tenían un techo que le habían puesto zacates principalmente o gramíneas y que muchas veces requieren mucho mantenimiento. Que una de las experiencias que tuvieron fue un techo que habían construido, que habían sembrado ciertas plantas, pero que después como que se había quedado sin mantenimiento para la parte como jardín. Y lo que se dieron cuenta a los días era que habían crecido naturalmente por el viento, por los pajaritos, por toda la vida que continúa y crecieron, digamos, las plantas que naturalmente podían sobrevivir en las condiciones del techo. Entonces, que más bien lo que están recomendando, o por lo menos la experiencia de ellos, fue más bien trabajar con especies que de esa forma puedan colonizarse, si usted no le va a sacar un provecho, como la compañera de la huerta urbana, y que de esa forma también las plantas van a poder ser de bajo mantenimiento, porque van a estar adaptadas como al espacio, a las condiciones. Entonces, que también podría ser una recomendación dejar que naturalmente se regenere las plantas de la La zona. vegetación. Entonces era por ahí. Mario. Sí, muchas gracias y gracias por la explicación. Muchas gracias, la verdad que muy valioso su aporte, interesante ese estudio al que usted tuvo, ¿verdad?, el acceso a conocerlo y a esos resultados que obtuvieron, ¿verdad?, las personas. Gracias por la información y pues ha complementado la pregunta de la compañera que me la hizo. Y bueno, qué interesante, ¿verdad? Que sí, lo recomendable es que de manera natural dejemos que el techo pues vaya formando su vegetación, como decía ahí, por qué sé yo, el pajarito y lleva la semillita de alguna plantita y así sucesivamente. Muchas gracias. Sí. No sé si alguien más tiene alguna consulta, comentario. Y bueno, nada más, quizás, sí, nada más, quizás antes de ir cerrando, bueno, pedirle quizás a Aurorita unas últimas palabras a manera de cierre que nos quiera compartir. Bueno, agradecerles a todos pues por estar desde el principio hasta el final en la presentación. Yo me alegro mucho que les haya parecido muy interesante. A mí yo disfruté mucho este trabajo, desarrollarlo, sobre todo pues en la microcuenca del río Torres, sobre todo trabajar con el comité local, me pareció muy bonito y todo. Agradecerles esta parte entonces por acompañarnos en la presentación y pues quizás hacer eco con estas alternativas que estamos proponiendo acá, ¿verdad? Aquella persona pues que esté que esté pues en el lugar donde se toman decisiones importantes, hacer conciencia de que usemos estas alternativas, de que se tomen en cuenta a la hora si estamos hablando de planificación urbana, el aumento poblacional, sobre todo que va en crecimiento, entonces para prepararnos, proveer aquellos servicios ecosistémicos que se van a necesitar en las ciudades ahora para las poblaciones futuras, las generaciones futuras también. Eso más que todo decirles y pues que gracias por estar acá y bueno, fue un placer para mí de verdad poderles estar impartiendo esta presentación desde acá, desde Honduras y bueno, me dio mucho gusto pues estar acá y poder llevar a ustedes este tema tan bonito, tan importante. Aurorita, por acá comenta Samuel Martínez, dice, hola, quisiera saber si nos pueden compartir la presentación y si estaría dispuesta a dar una asesoría para un trabajo académico. Saludos. Samuel. Hola. Samuel. Sí, ok. Gracias. Sí, bueno, de compartir la presentación. Por el momento, pues por temas se está trabajando en la publicación del documento el artículo científico.
Entonces, por ahora, sería como, pues sí, puedo puedo compartir la presentación, pero pues sí, el utilizar, por ejemplo, el gráfico, qué sé yo, por favor, no sé, citar la tesis, voy a compartirles el documento de la tesis y en ese sentido, pues sí les podría yo el favor, ya que esto, pues, el uso de los gráficos y sobre todo los resultados, pues me va a perjudicar al momento de citarlo. Y por otro lado, en cuanto a la asesoría académica, pues que sí, por supuesto, usted, Alonso, tiene mi contacto, pues, y de igual manera, pues, se los puedo brindar por acá por el chat, igual con usted se pueden contactar, y pues yo con mucho gusto, pues, trabajaría. También me gustaría que esto se replique para otras microcuencas. Bueno, voy a esperar a ver para qué, con qué fin en verdad necesitarían la asesoría, pero sí, es algo que se puede hacer y sí, por supuesto que sí. Ok, gracias, Aurorita. Ok. Nada más quizás, bueno, no agradecerte y felicitarte por el trabajo y que recién, bueno, obtenés el título del tema, digamos, pues después del proyecto. Y nada más, quizás una última una cuña publicitaria de manera de cierre. Ajá. Recordar que, bueno, lo que es la charla de hoy forma parte del programa de módulos educativos y, bueno, para este mes coinciden ciertos temas. Tercer jueves de mes tenemos conversatorio. El conversatorio de este mes es sobre el tema de gestión de riesgo y cuencas urbanas, mucho ligado también al tema de inundaciones, de planificación urbana. Entonces, por ahí creo que quizás varios temas que se vinculan con lo que hemos hablado hoy y quizás principalmente el impacto que tienen en las comunidades y en la gente, digamos, la mala gestión al agua de lluvia, lo podemos estar ampliando por ahí. Entonces, invitarles a acompañarnos el jueves 15 de diciembre a las 7 p.m. por el conversatorio Gestión de Riesgo y Cuencas Urbanas. No me extiendo más, de nuevo agradecerle a Aurorita y a todos y todas los presentes. Recordarles, bueno, la sesión está siendo grabada y se estará compartiendo más adelante con el enlace. Y sí, agradecerles a todos y desearles buenas noches.